Bienvenidos a esta escuela dominical de la Iglesia Bautista Reformada Monte Sión. Hemos estado considerando en esta serie de estudios la teología del pacto y hoy vamos a ver propiamente el pacto de Dios como tema de esta clase. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración a nuestro Dios y encomendar nuestras vidas para la enseñanza de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos honra y gloria en esta mañana. Agradecemos tu buena provisión de bondad, de misericordia, de gracia para con nosotros, Señor. Gracias porque nos permites estar en este lugar y también por los medios que tú pones para que tu palabra pueda seguir siendo enseñada y predicada. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí en este lugar para hacer esto también posible. Y, Señor, ahora a través de la enseñanza, Señor, queremos que te hagas presente, te manifiestes en los corazones y, Padre, que podamos seguir acrecentando ese conocimiento que produce piedad en el corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, ten misericordia de nosotros y que estas cosas puedan afirmarnos y confirmarnos más y más en la fe. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, vamos a continuar. Como les decía, vamos a ver el pacto de Dios y en esta clase vamos a considerar algunas preguntas, algunas cosas del pacto de Dios y las van a aparecer ahí en pantalla. Las tenemos numeradas, son 6 cosas y dice primero qué es un pacto. Vamos a aprender qué es un pacto. También vamos a ver conceptos generales de los pactos. Y de alguna manera, aunque no es exactamente una repetición, pero qué elementos también lo componen, cuál es la función de los pactos de Dios, cuál es la función y también cuál es el propósito y las marcas distintivas de los pactos. Y vamos a empezar con nuestra confesión de fe, cómo lo define, cómo lo declara de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Dice respecto al pacto de Dios, dice la confesión de fe de 1689 de la siguiente manera: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas, es decir, las criaturas, nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Para definir esto, hay muchos pasajes, pero vamos a ver algunos que nos ayudan a entender por qué la confesión o por qué los escritores, los redactores de la confesión consideraron prudente poner todo esto de esta manera, en este orden, porque Dios es infinitamente grande y superior al hombre y aún así Él se acerca a la criatura con esta condescendencia voluntaria y de esta manera puede tener una relación con el hombre y le establece un pacto para que a través de ese pacto pueda relacionarse. Vean conmigo, por favor, Job capítulo 35 el verso 7. Job 35, verso 7. Dice: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? Esta expresión bíblica nos debe hacer reflexionar en que nosotros, aun cuando pudiéramos pretender justicia y perfección, nosotros no podemos añadirle algo nuevo a Dios o sorprenderlo con nuestra obediencia. No puede Él recibir realmente un favor de nuestra mano porque Él es inmensamente grande. Vean conmigo también Romanos capítulo 11, verso 34 y 35. Dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Sí?
Aquí en este verso se sopesan dos cosas. Primero es si la mente del Señor puede ser escudriñada completamente, o también dice si alguien puede añadirle a esa mente algún buen consejo. Y verso 35, o quién le dio a él primero, es decir, quién le informó de algo que él no estaba enterado, como para decir que Dios le debe recompensar. Como lo digo, estos textos están expresando la distancia que hay entre Dios y la criatura. Y que aún así también las criaturas le deben una obediencia. Ahorita vamos a ver Lucas, pero veamos primero el Salmo 113 del 5 al 6. Cuando dice la confesión que Dios muestra una condescendencia voluntaria, lo expresa en muchos sentidos en la Escritura, pero vean cómo lo dice el Salmo 113, de versos 5 al 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, es decir, designando el lugar de Dios por encima de todas las cosas, dice que se humilla a mirar no solamente la tierra, dice el cielo y la tierra, en el cielo y en la tierra. Es decir, como lo dice en el Nuevo Testamento, que Dios habita en luz inaccesible, y ya es una condescendencia de parte de Dios que se digne a mirar, a ver o a atender lo que ha sido creado, es decir, el cielo y la tierra. Así que Él, cuando decimos que Él se humilla, estamos hablando de que Él condesciende con la criatura para atenderla. Ahora, vean conmigo también Lucas capítulo 17. Este es uno de los textos que quizás, hablando del mensaje de Cristo, que provocó seguramente una confrontación fuerte en relación con sus opositores, y que muchos de ellos se quedaron trabados al escuchar de Cristo estas palabras. Hoy en día aún hay gente que no lo puede asimilar. Lo tiene en Lucas capítulo 17, verso del 7 al 10. Cristo nos ilustra esto, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? La respuesta contundente de Cristo es: pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esto ya corrige mucho del pensamiento moderno, del pensamiento cristiano moderno, poco informado acerca del carácter de Dios y también de la condición humana, en donde a veces las personas piensan que le están haciendo un favor a Dios con servirle, que le están haciendo un favor a Dios con venir a la iglesia, que le están haciendo un favor a Dios con leer la Biblia. No. Si hacemos algo que Dios nos ha mandado, o aún así hiciéramos todo lo que Dios ha mandado, no por eso mereceríamos vida eterna. Él es infinitamente grande como creador, como soberano sobre todas las cosas, y nosotros somos muy pequeños como para poder reclamarle algo. Las últimas palabras o frases de la confesión, de este párrafo de la confesión, dice: estas nunca podrían haber sido logrado, es decir, las criaturas, la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar por medio de un pacto o en forma de un pacto. Al menos para los que están aquí, porque a veces es un poquito difícil. ¿Hasta aquí ha quedado claro lo que estamos diciendo? ¿No hay duda?
Bien. Dice el doctor Renningham, en su sabiduría, hablando de Dios, Dios decidió revelarse al hombre por medio de pactos, y estos son los elementos que unen esa única historia de las Escrituras. La teología pactual es el fundamento para comprender esa revelación especial de Dios. ¿Qué quiere decir el pastor con esto? Que nosotros cuando nos acercamos a las Escrituras y vemos la teología pactual, es decir, nos ayuda a comprender de una manera adecuada todo lo que Dios está haciendo, o inclusive cuando llegamos a un punto, como le decía también en la clase anterior, llegamos a un punto de la Escritura, a una historia, y si lo vemos a través de la teología pactual, podemos comprender un poco mejor por qué o cuál es el propósito de dicho pasaje. También el pastor Walter Chantry dice lo siguiente: la médula está en el centro de los huesos que dan forma a nuestro cuerpo. Así la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología, y la salud de cualquier sistema teológico depende de su entendimiento de esta verdad. Para mí, hermanos, ha sido, sobre todo para los hambrientos, por eso digo que para mí, ha sido muy refrescante y muy que te alimenta de una manera que quedas satisfecho el estudiar la teología del pacto, porque puedes comprender, y no digo que todos los misterios, pero te deja ubicado en las Escrituras y entiendes un poco más algunas cosas que no son fáciles si no las comprendes en el contexto del pacto. Un hombre que muchos de ustedes conocen, llamado Carlos Spurgeon, un predicador bautista, dijo lo siguiente: aquel que no conoce los pactos conoce casi nada del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiso decir con esto? Pues que nosotros podemos enriquecer todo lo que conocemos del Evangelio de Cristo, lo podemos enriquecer si somos dados a estudiar, si somos dados a profundizar en la teología del pacto. Bien, en primer lugar vamos a ver qué es un pacto. ¿Vamos bien de tiempo, hermano Jariel? Perfecto, bien. ¿Qué es un pacto? Bien, la palabra pacto, sobre todo en este caso, en el Antiguo Testamento, es la palabra berit, que se traduce como pacto, como alianza, como convenio, acuerdo o confederación. Y ahorita voy a explicar algo al respecto, tiene que ver con la palabra cortar. Se cree que este nombre berit viene de una raíz acádica que significa encadenar o poner grillos o atar. Significa que una persona en aquel entonces, cuando escuchaba la palabra berit, ellos entendían que algo que estaba separado venía a estar junto, venía a estar atado, que no se podía o no debía romperse. Ahora, ¿por qué es importante considerar que también tiene que ver con la palabra cortar? No vamos a ir, pero ustedes recuerdan en Génesis 15, cuando Dios hace pacto, cuando Dios aparece a Abraham, y Abraham toma unos animales y los parte por la mitad. ¿Recuerdan esa parte? Ese era un ritual, vamos a llamarlo así, una ceremonia, en donde por ejemplo, cuando algunos hombres hacían una alianza, partían un animal, y los hombres que estaban haciendo la alianza pasaban por en medio de los animales como un compromiso, como representando el compromiso de ese pacto, de ese convenio, diciendo lo siguiente: si yo no cumplo las estipulaciones de dicho pacto, que me pase lo que le acaba de pasar al animal, que me partan por la mitad.
Entonces es como decir, vamos a partir los animales para estar unidos. Suena un poquito contradictorio, pero esa es la idea que refleja la palabra berit. Porque siempre que alguien pensaba en berit, veía una unión, un convenio, pero también tenía o traía la imagen lo que era partir un animal. De tal manera que el compromiso o el ver simplemente la escena de partir los animales, para ellos era una llamada de atención a que su compromiso no podía romperse, porque si no ellos decían, así me haga el Señor o aún me añada, me parta por la mitad si no cumplo. Entonces, ¿qué podemos decir que es un pacto? Aunque la palabra, antes de dar esa definición teológica, vamos a ver, bueno, ahí ya tengo una definición, no sé si ya la mostraron, pero voy a dar 3 definiciones y de las 3, como ya es costumbre, vamos a hacer una sola. Es de una manera a tratar de enriquecer a través de el entendimiento de muchos hombres o de varios hombres cómo se pudiera definir de una manera teológica lo que es un pacto. El pastor Wayne Grudem dice, es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. Es decir, con esto estamos diciendo, se quiere decir, particularmente la definición de un pacto bíblico, de un pacto entre Dios y el hombre. Por eso Wayne Grudem lo define así, que es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones en cómo se van a relacionar. El pastor Walter Chantry también dice, es un arreglo dado soberanamente por Dios con estipulaciones y sanciones por medio del cual el hombre puede ser bendecido. Si se fijan, se parece, ¿verdad? No es igual, pero se parece. Y aunque estas 2 definiciones son más contemporáneas, hay otra de Nehemiah Cox, un puritano, que dice lo siguiente. Un pacto es la declaración de la soberana voluntad divina respecto de los beneficios que Él daría o derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados. Entonces, no sé qué tan conveniente, pero a mí me suena un poquito tomar de estas 3 definiciones y hacer una sola. No es mi definición, ¿verdad? A lo mejor hice ahí como, tampoco es bizarro, simplemente estamos tomando algunos detalles de cada definición y ahora sí está una definición que le llamé yo la definición Grudem Chantry Cox. Y es de la siguiente manera. Es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones para la comunión entre ambos. Es decir, y puse esto porque la relación no es lejana, sino cercana. Dice, por medio del cual el hombre puede ser beneficiado. ¿Tiene una pregunta? A ver, venga. Ok, bien, obviamente no se oye, pero ¿qué tiene que ver que Cristo es la clave de la interpretación con los pactos? Básicamente es la pregunta, ¿sí? Bien, dimos aquella clase como introductoria porque nos va a servir a lo largo de todo esto. En realidad, el pacto de Dios vamos a empezar a definirlo y poco a poco vamos a ver cómo Cristo viene a darnos esa herramienta, esa clave de interpretación que su persona nos va a estar llevando a comprender mejor los pactos. Todavía no estamos
aplicando propiamente esta regla de la interpretación, sino solamente estamos dando conceptos que después van a clarificarse con las Escrituras respecto a que Cristo es la clave de la interpretación. Entonces todavía no llegamos a ese punto. Vamos un poquito más despacio, ¿está bien? Bien. ¿O lo decías por la definición que acabo de dar? No, ¿verdad? Ajá. Ok, ok, sí. Es importante mencionar, como lo dice nuestro hermano aquí presente, que cuando nosotros estamos definiendo estas cosas, aunque estamos ahorita, por ejemplo, citando a otros pastores, es porque todos estos rasgos distintivos de esta definición, y eso ahorita lo vamos a ver, vienen de las Escrituras y empiezan a definir lo que es un pacto divino. Porque si hablamos en pacto en términos generales, pues podemos tomar mucho de lo que hay en nuestra propia lengua para definir qué es un acuerdo entre dos hombres o entre dos mujeres o entre dos personas simplemente para llegar a mutuos beneficios, etcétera. Pero cuando ya nos metemos al pacto de Dios, obviamente tenemos que definirlo de acuerdo a las características que encontramos en las Escrituras. Y creo que esta definición vamos a llamarlo, va a corresponder a lo que vamos a ver bíblicamente. Y es por eso que tenemos que acercarnos de esta manera. A lo largo de la enseñanza va a quedar más claro esto que estoy diciendo. Bien. Los conceptos generales del pacto, es importante notarlos, que cuando hablamos de un pacto, cuando hablamos hasta de pactos humanos, hay cosas que nos saltan a la mente. Pero si estamos hablando de pactos divinos, hay ciertos énfasis que deben ser considerados. Por ejemplo, en Génesis 17, 9 y 10, si pueden buscar en sus Biblias, Génesis 17, 9 y 10, nos arroja lo que es la obligación solemne de guardar el pacto. Dice el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Es decir, no se presenta o no se entiende que uno entra a un pacto como cosa ligera, sino que debe guardarse con solemnidad. Debemos sentir una obligación inclusive sana. Es como el pacto matrimonial. Espero que porque así debe ser. Pues nadie está casado a la fuerza, se comprometió basado en ese amor, en ese deseo de formar una familia, y es un compromiso solemne, es una obligación solemne guardar dicho pacto. De la misma manera, así son los pactos divinos. Hay un compromiso, solemne en promesas también y responsabilidades. Los pactos anuncian y declaran ciertas bendiciones sobre los hombres. Simplemente cuando Dios habla a Israel, Dios le promete que siempre estaría con ellos. Y otra cosa muy importante que lo vamos a ver también más adelante es que son iniciados solo por Dios. Quiero advertir, porque a veces hay una idea popular en algunos círculos cristianos donde dicen las personas, pacta con Dios, ¿verdad? Como que Dios está por ahí y si tú quieres pactar con Él, tú acércate, decláralo, decrétalo y ahora sí tú tienes un pacto con Dios. No, los pactos divinos son iniciados solo por Dios. También los pactos divinos
ponen énfasis en las promesas de Dios, es decir, lo que Dios ha prometido. Vean conmigo Hebreos capítulo 6, verso 17. Hebreos capítulo 6, verso 17. Dice, y 18 también. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos la promesa, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los pactos incluyen juramento, o en este caso un juramento de Dios por sí mismo, para que nosotros podamos tener una mayor confianza. De la misma manera que un pacto es una condescendencia de Dios hacia el hombre, el pacto también provee de un ambiente adecuado para que el hombre pueda tener seguridad y confianza. Ni siquiera, y esto es muy importante, hermanos, porque aleja esa vana confianza que podemos tener en nosotros mismos. Si Dios hizo un pacto, juramentó, Él no puede dejar de ser Dios y Él cumplirá todo lo que promete, de tal manera que yo, débil criatura, pecadora, no puedo perderme, no porque esté confiando en mi sabiduría o en mi inteligencia, sino porque Dios lo ha prometido. Si soy de Él, no me perderé. Dice el pastor Williamson, los pactos son señales dadas por Dios, son marcadores que nos indican cómo la historia de la redención progresa y se desarrolla. Ellos son los grandes puntos de referencia del detallado mapa de la Biblia. ¿Sí? Si usted tiene un mapa en su oficina y tiene esos pequeños clips de diferentes colores y usted pone los puntos más importantes de ese mapa, cada vez que lo voltea a ver, aunque no tenga que ver el clip en específico, puede delimitar o puede dar razón de alguna ubicación en ese mapa con solo ver esos puntales, esos puntos. Así son los pactos bíblicos. Me voy a adelantar, voy a mencionar algo que todavía no lo vamos a ver, pero que evidentemente pues necesito mencionarlo ahora, porque cuando hablamos de pacto de Dios o simplemente cuando hablamos en plural de pactos divinos, pues la gente se puede preguntar, ¿y cuántos pactos hay? Es una difícil respuesta porque puedo dar, por ejemplo, pactos teológicos, podemos decir que hay 3, pactos en el tiempo podemos decir que hay 2. Y si hablamos de pactos bíblicos, pues podemos hablar del pacto con Adán, del pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con Moisés, el pacto con Israel a través de Moisés, el pacto con David, etcétera, el pacto con Cristo. Entonces, no es que tenga que dar un número, pero sean pacientes en este aspecto, en que poco a poco vamos a ver con más detalle lo que son los pactos divinos, tal y como a veces lo menciono. Bien, ¿qué elementos componen un pacto? Voy a dar 4 elementos que no necesariamente son una camisa de fuerza, pero nos pueden dar de una manera rápida una idea de cómo se compone o a través de qué cosas se compone un pacto. Lo primero y lo más obvio, pues un pacto se compone pues por las partes involucradas, ¿sí? ¿Quiénes son los actores en dichos pactos? ¿Quiénes son las partes comprometidas? Número 2, un pacto tiene requerimientos, ¿no? Tiene una exigencia, se habla de que hay que cumplir ciertas condiciones, no está hecho así, no, simplemente sin nada, no.
hay requerimientos, y estos, es importante mencionarlo, cuando estamos hablando de un pacto divino, estos requerimientos son establecidos por Dios. Para muchos no es fácil escuchar esto, pero la relación que yo puedo tener con Dios, los requerimientos de esa relación, no las puedo poner yo. Debería ser obvio, porque hay una gran distancia entre Dios y la criatura. Es decir, esa típica frase que la gente usa y es lamentable, dice, yo le sirvo a Dios a mi manera. No, en un pacto, los requerimientos de dicho pacto están establecidos por Dios. ¿Cómo quiere Dios que actúen las personas que están dentro de dicho pacto? También otro elemento son las promesas, o que alguien más por ahí llama las sanciones, porque no solamente se prometen cosas buenas, sino también se prometen juicios para aquel que no cumpla el pacto. Es, por ejemplo, digo, y aunque no es el tema, vamos, el pacto matrimonial. Por ejemplo, antes, no sé si ustedes sabían, yo lo recuerdo vagamente porque lo escuché de niño, ya hace tiempo, pero antes una persona por cometer adulterio podría ir a la cárcel. O sea, es decir, un hombre o una mujer que propiamente se unía a su cónyuge en matrimonio, se unían en el matrimonio y pactaban ese compromiso de amarse, no solamente había consecuencias entre ellos si no cumplían, sino que la misma ley podía actuar en contra del infractor por romper la promesa. Entonces antes la gente no se quería divorciar. O sea, no era algo tan sencillo, pues, no es porque no se querían divorciar, sino no era algo tan sencillo, había consecuencias. Una persona que cometía adulterio podía ser encarcelada. Bien, lo digo nada más para ilustrar esto que estamos hablando. Y también los pactos comúnmente se expresaban o se podían ver a través de una señal externa y visible. Por ejemplo, los judíos, el pueblo de Israel, ellos tenían en su cuerpo una señal externa de haber tenido pacto con Dios. Ellos tenían que ser circuncidados al 8º día. Entonces, bien, seguimos adelante. Esta pregunta, hermanos, es muy interesante porque aunque no vamos a ver el tema del reino de una manera profunda, lo vamos a tener que estar mencionando. No sé cuántos de los que están aquí, creo que no todos, pero algunos estuvieron en aquellas clases que dimos acerca de los reinos, el patrón del reino con Adán, el reino perdido cuando fueron expulsados del Edén, el reino prometido, etcétera. Así van avanzando hasta llegar al reino consumado. Bien. Este tema del reino es un tema que está íntimamente relacionado con los pactos. Y es por esto que hacemos la pregunta, ¿cuál es la función? Que aparece por ahí en pantalla, ¿verdad? ¿Cuál es la función de un pacto? Es decir, ¿qué hacen los pactos? Si se fijan, estamos como que viendo diferentes caras del pacto para poder comprender mejor a qué nos referimos. Los pactos de Dios delegan dominio. Dios tiene dominio supremo sobre todas las cosas y sobre toda la creación, y entendemos que Dios reina sobre todo. Pero los pactos funcionan como la base legal sobre la cual Dios interactúa con el hombre en un reino dado. Voy a repetir eso. Los pactos funcionan como la base legal sobre la cual Dios interactúa con el hombre en un reino dado.
Con un pacto, cada parte involucrada en un reino puede saber, cómo actuar y qué esperar. Es decir, si nosotros decimos, estamos en pacto con Dios, o Dios ha hecho pacto con nosotros, quiere decir que se han establecido las formas legales para que nosotros estemos bajo su reinado. No puedo decir que yo estoy en el reino de Cristo si no me ajusto a la legalidad que Él ha establecido en dicho reino. Y esto lo hace a través de un pacto. ¿Sí me explico? Ok. Vean rápidamente Daniel 4:35, ustedes 34 y 35, ustedes lo conocen, pero llama la atención que Nabucodonosor, uno de los hombres más poderosos que llegó a existir en todo el mundo, dijo lo siguiente, verso 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces yo creo que no deberíamos tener duda que Dios gobierna sobre toda la creación, pero que los pactos nos ayudan a ver esa legalidad en la que estamos bajo ese reino, en ese marco legal en el que debemos estar actuando. ¿Hasta aquí no tienen duda? ¿Continuamos? Si alguien tiene una pregunta, ahorita yo creo que es tiempo de hacerla. Ahí nuestros hermanos que están en línea, aunque no sé si también, bueno, lo hagan a través del grupo de WhatsApp o del Facebook. Bien, ya vamos a casi terminar. Todavía nos falta un poco más. ¿Cuál es el propósito de los pactos? Si se fijan, todo está relacionado cuando hablamos de elementos de un pacto, de conceptos de un pacto. No solamente son repeticiones, sino son énfasis que estamos dando en relación a los pactos. ¿Cuál es el propósito de los pactos de Dios o del pacto de Dios? Bueno, hay tres básicamente y lo vamos a ver a través de Génesis capítulo 17, por favor. Génesis 17, versos del 1 al 5. Tenemos el ejemplo de Dios haciendo pacto con Abraham. Y veamos cómo se desarrolla y cómo vemos el propósito de los pactos mostrado aquí en este pasaje. Vemos las tres respuestas que vamos a dar, ahí están en los pasajes. ¿Lo tienen? Génesis 17, verso 1 al 5. Dice así: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Podemos ver que el propósito del pacto es dar a conocer a Dios y sus atributos. Lo vemos en el verso número 1, donde dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, si ustedes pueden observar, Dios está mostrándose en el pacto quién es Él, o qué características o qué atributos tiene Él,
Y de alguna manera, que es el segundo punto, ¿qué exige? ¿Qué exige de las personas a las que Él se ha acercado? Es decir, el pacto da a conocer a Dios y sus atributos. El pacto tiene el propósito de dar a conocer la voluntad de Dios, es decir, ley y promesas. Dios quería que Abraham anduviera delante de Él, que fuera perfecto. Vean el versículo número 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Ni siquiera le está preguntando a la descendencia si quiere entrar en pacto con Dios. Llega y establece el pacto con Abraham y sus descendientes son afectados sustancialmente en este pacto. Así que hay ley y hay promesa en esto. Y revela, ese es el tercer propósito, revela y establece la relación entre Dios y el hombre. Vean el versículo número 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, el propósito de el pacto es mantener unidos en relación y en comunión a Dios y el hombre. Y si alguien lo rompe, si las personas no aceptan dichas relaciones, serán cortadas. Dichas condiciones, perdón, serán cortadas del pueblo. No pertenecerán al pueblo de Dios. Y por último, las marcas distintivas de todo lo que hemos dicho se pueden resumir unas marcas distintivas de los pactos. No han aparecido preguntas, ¿verdad? ¿Sí hay una? Ah, que se oiga, ¿verdad? ¿Quién hace y define los términos del pacto entre Dios y el hombre? Ya que en los pactos entre los hombres hay una entidad externa que regula los términos de los pactos. Muy bien. En este caso, unilateralmente Dios establece y Él mismo, vamos a llamarlo así, compromete su integridad divina. Hasta cierto punto quiero usar esta palabra, en el sentido que Él dice, yo dejo de ser Dios si las condiciones que yo mismo estoy estableciendo no las puedo cumplir o no las cumplo. Entonces, definitivamente, la pregunta que están comentando ahí es que Dios es el que establece y Él mismo es la autoridad que va a regular este pacto, pero Él juramentando, como lo dice Hebreos, es imposible que Dios mienta porque si miente dejaría de ser Dios. Y si Él no cumple, su integridad divina estaría en juego. Entonces eso es lo que regula el establecimiento de dicho pacto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Hay otra? Ok, bien. De hecho, aquí es donde viene también de las marcas distintivas que los pactos siempre también son iniciados por Dios. Ese es el primer punto de las marcas distintivas de los pactos. Cuando hablamos de que son siempre iniciados por Dios, es que Dios toma la iniciativa, ¿verdad? Dios toma la iniciativa, son soberanos y son declarados por Dios. Es un decreto real, es decir, es un edicto del Rey soberano del universo. No es un contrato entre iguales, como lo expresaban en la pregunta, que siempre hay una autoridad que regula los pactos, sino que aquí son unilateralmente emitidos por Dios. Para algunos puede parecer que no es justo, pero ¿quiénes somos nosotros para ponernos en ese plan cuestionador acerca de Dios? Dios ha hecho las cosas así porque es de la mejor manera y de la manera posible para que verdaderamente el hombre pueda vivir más allá de lo que esta vida ofrece. Bien, número 2.
Otra marca distintiva de los pactos es que sí establecen una relación real, y es decir, entramos como a una nueva fase de trato con Dios. Es decir, todas las personas que estamos bajo dicho pacto, entramos a una nueva fase. Voy a poner este ejemplo, como lo dice Romanos 5. Cuando nosotros nacimos, nuestra cabeza federal es, no sé si me van a preguntar qué es cabeza federal, pero ahorita digo, pero nuestra cabeza federal es Adán, de tal manera que todo lo que Adán hizo repercutió directamente en nosotros. Pero cuando se nos es presentado el Evangelio y se nos pide que humildemente recibamos, con humillación en nuestro corazón, recibamos el ofrecimiento de Dios, de la gracia, de la salvación a través de Jesucristo, nosotros dejamos de ser o de estar bajo el pacto de Adán para estar bajo el pacto o el nuevo pacto, el pacto de gracia, bajo las condiciones que Cristo compró, y tenemos una nueva relación, un nuevo trato. Es decir, que Dios trata con nosotros no como hijos de Adán, sino como coherederos con Cristo. Y esa diferencia es una marca distintiva del pacto porque establece una relación real. Número 3. Los pactos demuestran gracia. Por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que son pactos teológicos, al que conocemos como el pacto de obras. Pues se entiende que el pacto de obras era cumplir una condición. Sin embargo, aunque era un pacto de obras, se entiende que de todos modos en ese pacto de obras Dios estaba mostrando gracia. ¿Por qué? Porque Él se acerca condescendientemente con el hombre. Me explico. A pesar de que es un pacto de condiciones, de obra, Dios aún demuestra gracia, aún en ese pacto. Revelan benevolencia de Dios hacia el hombre porque simplemente le estaba dando la oportunidad que lo conociera y que se salvara, aún a Adán. Y también demuestra gracia porque aunque el pacto de obras fue fallado por Adán o Adán no lo cumplió, nos demuestra la gracia de que siempre ha habido un mismo camino para la salvación. En eso más adelante nos vamos a entretener bastante porque ya hemos dicho que todos los hombres del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma manera que nosotros. Es decir, a través de Cristo, porque no hay otra manera. Y es por eso que los pactos demuestran gracia. Número 4. Otra marca distintiva son las que contienen estipulaciones y promesas. Ya lo hemos dicho, las regulaciones que Dios da al hombre con distintos efectos. En el Nuevo Testamento dice, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. No son solo declaraciones de buena intención. Las promesas son el corazón de los pactos. Ahí está. Es fundamental que para nosotros entrar al pacto de gracia, al nuevo pacto, debemos recibir el ofrecimiento del Evangelio, arrepentirnos y creer. Si no lo hacemos, hay consecuencias. Número 5, son permanentes y sellados. No sé si aparece en la imagen una J, ¿verdad? ¿Se aparece? Son permanentes y sellados y pusimos una J por espacio, por abreviar. Es decir, que son permanentes y sellados con juramento. No es tanto, y quiero enfatizar esto, no es tanto que Dios necesite nuestro juramento, sino que Dios estableció el pacto a través de un juramento, como lo decía hace un momento, que viene a asegurarnos o viene a darnos mayor confianza dentro de ese pacto. Hay una señal dentro de este pacto que lo confirma. Por ejemplo, cuando Cristo
fue crucificado o cuando nosotros tomamos la cena del Señor, esa señal es visible de que Dios está cumpliendo su promesa, está juramentando y está estableciendo dicho pacto. Y por último, siempre los pactos se establecen siempre con una cabeza federal. ¿Qué es cabeza federal? Bien, la cabeza federal es aquel con quien Dios hace el pacto y representa a todos los que están relacionados con esa persona. Se puede llamar descendientes o beneficiarios de dicho pacto. Por ejemplo, cuando Dios hizo pacto con Adán, todo lo que pasaba con Adán iba a afectar a sus descendientes. Y como todos descendemos de Adán, pues en este caso cuando falló Adán, fallamos todos. Él era cabeza federal de toda la humanidad. Y esto también, el hecho de que se establece siempre con una cabeza federal, significa que en el pacto se determina quiénes son sus miembros, quiénes pertenecen a dicho pacto a través de la cabeza federal y recibe las promesas y beneficios. ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice, todos somos hijos de Dios? ¿Verdad? Y la Biblia dice que hay unos que son hijos del diablo, ¿no? Entonces alguien miente, o ellos o la Biblia. Definitivamente ellos, ¿no? Entonces, cuando dicen todos somos hijos de Dios, no es cierto. Necesitamos saber cuál es la cabeza federal de los que se presumen ser hijos de Dios y entonces sabremos si realmente son hijos de Dios o no. Porque solo los que están bajo la cabeza federal, que es Cristo, pueden ser contados como hijos. Eso lo dice Juan. ¿Verdad? Eso lo dice Juan, capítulo 1. Bien, ¿preguntas? ¿Estamos bien? No sé. ¿No han puesto preguntas? Damos unos minutitos así rápidamente. Entonces, para los que son buenos con las estructuras didácticas, creo yo que pudimos responder las siguientes preguntas como lo manejé al principio. ¿Qué es un pacto? ¿Sí? Dimos una definición ahí, la definición, ¿cómo dijimos? No, es la definición de, ¿verdad? Es la definición, Gruden, Chantry, Cox, ¿verdad? A decir, ya es una mezcla. Bueno, pero es una definición sencilla que creo que puede servirnos. Vimos los conceptos generales de un pacto, es decir, todos esos detalles que deben ser considerados, qué elementos lo componen, ¿sí? ¿Cuál es la función de un pacto que provee una legalidad, una estructura legal bajo un reino? ¿Cuál es el propósito del pacto y las marcas distintivas de los pactos? Bien, ¿preguntas aquí? ¿Qué es un pacto? No, yo antes no preguntaba, pero ahora sí, si no tienen preguntas, yo se las voy a hacer, ¿eh? ¿Qué es un pacto? ¿Un acuerdo? Ajá. Inalterable. Ajá. ¿Qué estipula? Dice, ay, pues es que dijo muchas cosas. Estipula las condiciones, ¿verdad? En cómo se establece esa relación, esa comunión entre Dios y el hombre, y también nos dice cómo el hombre puede ser beneficiado o bendecido. Ajá, muy bien. Muy bien. No es un pacto entre iguales, es unilateral, ¿verdad? Muy bien, hermano. ¿Qué más? ¿Alguien más? Para los que nos están viendo, bueno, tengo una pequeña audiencia aquí, no crean que hay cientos.
No sé si son más aquí que los que están en línea, ¿verdad? Pero bueno. Ah, ok, ok. Bien. Hermanos, pues yo creo que es todo por hoy. Vamos a seguir estudiando. No sé si los pastores nos den, los otros pastores nos den permiso, pero esto tiene para rato, hermanos, ¿eh? Si pueden ser 10 clases mínimo, ¿verdad? Mínimo. Entonces, que el Señor nos siga ayudando. Yo sé que esto va a trae más consuelo, trae más entendimiento y una seguridad de en lo que estamos. No estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a ser cristianos, estamos bajo el pacto de Dios. Lo vamos a ir aprendiendo. ¿Está bien? Vamos a orar y así concluimos esta clase del día de hoy. Más en unos momentos más, como a las 12:15, 12:20, estaremos con la alabanza y la predicación. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Señor, te adoramos y te bendecimos. Damos gracias a ti, Señor, que has sido bueno con nosotros, que te has acercado a nosotros y que a través de Cristo, Señor, puedes escucharnos, no nos has desechado, nos has recibido y Padre, queremos glorificarte en ello y queremos seguir aprendiendo más y más de tu palabra. Danos, por favor, de tu espíritu, danos entendimiento, pero sobre todo que esto produzca en nosotros, Señor, hacer tu voluntad con sinceridad y de una manera dedicada, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos por este tiempo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.